En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, jueves 26 de enero del 2023, contemplamos el Evangelio según San Marcos capítulo 4, versículo del 21 al 25, donde nos dice que en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque si algo está escondido es para que se descubra, y si algo se ha ocultado es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes, y no crees y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aunque eso poco, se le quitará. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy en el Evangelio Jesús no puede ser quizás más explícito a través de estas dos imágenes evangélicas que nos presenta el día de hoy. Y podemos entenderlo en este sentido. Cuando nos habla en el primero de un candelabro, una lámpara, no se coloca debajo de la cama o de la mesa. Por el contrario, se coloca eh, esta vela o este candil en el candelero o en la lámpara sobre la mesa para que alumbre la oscuridad, para que alumbre la habitación, para que alumbre el ambiente en el cual está en tinieblas. Pues esto, hermanos, puede hacer una reflexión quizás, o nos podemos hacer una reflexión quizás en voz alta, donde podemos decir qué humildad es hacer cosas pequeñas, insignificantes para Dios. Y me pregunto, hermanos, si el mundo, si las grandes multinacionales, las grandes empresas, esas grandes empresas importantes de todo el entorno del mundo y de nuestro país, forman parte tan estrictamente para capacitar a su personal, les exigen que constantemente estén actualizados y sobre todo eh, esta actualización pueda divulgar pues su situación social, económica, su producción económica, su producción en servicios. Y si divulgan siempre ellos a los cuatro vientos, que lo hacen a través de la publicidad, que son una gran empresa, que practican muchos principios de seguridad en el trabajo, eh, que la capacitación y el bienestar de los trabajadores siempre es constante. Si todo esto hacen esas grandes empresas, nosotros, como iglesia, ¿por qué somos tan acomplejados? ¿Por qué somos tan tímidos, hermanos? ¿Por qué somos tan tibios? ¿Por qué somos tan timoratos para anunciar la palabra de Jesús? ¿Por qué existe tanto miedo? Pues debemos de salir adelante. La iglesia en estos tiempos está saliendo a través de los medios de comunicación, en las radios católicas que existen, en los canales de televisión católicos, en el internet misma. Vemos tantas parroquias, tantas comunidades que sacan ese anuncio. Pues debemos dejar de ser tímidos, sin complejos, sin timideces. Pues la luz que de Dios que da es para alumbrarlo muchas veces, hermanos, y a muchas personas. Y tenemos que dejar entonces esos falsos prejuicios por la timidez, por ser tibios. Muchas veces nos dejamos guiar, decir, uy, pero si hablo de Dios, me van a decir que soy por ahí un figurete, ese santo que se quiere dar, ese convertido, mírenlo, este pecador, ahora viene a hablar de esto, de lo otro, que me estoy quizás dando esa imagen de santito. No, hermanos, no. Debemos entender que la luz del Evangelio es para alumbrar y sobre todo para alumbrar a todo aquel que lo necesita desde lo más alto de una montaña, en lo alto de una mesa. Amén. No podemos conformarnos con decir, eh, quizás por ahí, bueno, yo estoy trabajando, sí, con mi comunidad, con mi grupo parroquial, me encierro ahí en una pequeña habitación o en una casa, dentro de una parroquia, dentro de una pequeña iglesia, dentro de un salón parroquial. No, hermanos, no, pues
el espíritu del Evangelio es para divulgarlo. No hay nada más público que la fe, hermanos. Entonces, aprendamos a salir adelante, a evangelizar, seamos esa luz. Hablemos de lo maravilloso que hizo Jesús. No solamente cuando recemos, sino también aprovechemos nuestros medios sociales, nuestras redes sociales para hablar de Él. Amén. Porque entendamos que Jesús, claro está que no existía en internet en esas épocas, pero hablaba públicamente. Jesús siempre se expresó ante los demás y no lo hizo de manera privada, de manera clandestina o en lugares o recintos cerrados, pues lo más encerrado que estuvo Jesús fue en la sinagoga, hermanos, y era un lugar público a la vez, de acceso libre. Pero fueron las plazas, fue ese lago, el mar de Galilea, fueron las montañas, fue la orilla, fue todo donde habló de las bienaventuranzas, donde siempre predicó, donde siempre habló de lo que verdaderamente había venido a esa gran misión para cumplir la voluntad del Padre, para hablar de la buena nueva. Amén. Habló siempre en lugares descampados y abiertos, donde sin complejos anunció el amor del Padre Dios. Por eso, hermanos, tenemos que tener algo bien claro en nuestra cabeza. No basta ser bautizados dentro de nosotros. No basta. Porque dentro de nosotros hay un misterio que se tiene que manifestar a los demás. Dios ha puesto su Espíritu Santo y su palabra en cada uno de nosotros, en ti y en mí, como una luz que no puede quedarse solo en nuestro corazón, hermanos, sino que ha de ser conocida y amada, sobre todo amada por toda la humanidad. En la medida que dejemos que el Espíritu dirija nuestra vida y hablemos de Jesús a los que nos rodean, en esa medida la luz va a brillar y el reino de los cielos va a ser siendo de seguro cada día más en este mundo una realidad. Amén. Por eso les digo que no tengamos miedo en dejar que Jesús y la vida en el Espíritu se transparente en nosotros. Somos el instrumento para el cual el mundo conocerá, hermanos, de una manera más clara a Dios. Te pregunto, ¿es tu vida un reflejo de la vida del Espíritu o es una vida del mundo? Hoy aprendamos esa lección en nuestra vida y descubramos que quizás por timideces, por temores, por miedo, por el mundo mismo, por la mundanidad, por el paganismo, por todo lo que se ha tomado en los grandes medios de comunicación social y en nosotros apenas quizás tenemos por eso ese pequeño grupo reducido y con temor de salir a evangelizar. Amén. Pero también nos habla de una segunda enseñanza y nos dice que cada uno de nosotros será pues medido con la vara que usemos y con la medida que utilicemos con los demás. Hermanos, esto nos permite reflexionar porque a su vez nos invita a sembrar generosamente, a cosechar generosamente. Si sembramos, hermanos, con mezquindad, pues definitivamente cosecharemos mezquindad. Si sembramos tímidamente, pues de seguro que vamos a cosechar esa timidez. Si sembramos de manera acomplejada, probablemente podremos cosechar de esa manera, con complejos. Por eso es que Jesús nos dice, al que tiene carisma se les dará más, y al que los guardó pensando que era aparentemente humildad, y es solo una falsa humildad, lo poco que se tiene se le quitará. Hermanos, lo que tengamos como don y como carisma que de regalo de Dios, pues démoslo para los demás, no lo guardemos. En este mundo tan difícil que nos está tocando vivir actualmente, entrando este año 2023, donde vivimos una situación quizás muy difícil en nuestro país, somos tú y yo ahora, y todos los hermanos, todos los que rodean en la fe, somos los que debemos de ser lámparas, hermanos, la luz que enciende para iluminar, como nos dice el Evangelio de hoy. Amén. Seamos esa luz en este momento de conflictos. Anunciemos la verdadera reconciliación y paz. No estemos ni por uno ni por el otro lado, sino lo que Dios quiere verdaderamente. Pues en Él, tras la parábola del sembrador, se entremezclan excesivamente resumidas y colocadas en una y tras otra enseñanzas de Jesús, como lo hace el sembrador con la semilla. Entonces, hermanos, enciende la luz,
Enciende la luz para que ilumine verdaderamente a todos. Y es cierto que en este momento de la historia, en este momento actual, parece que la humanidad se está hundiendo cada día más en ese pozo de tinieblas, arrastrada por la muerte y la crisis que nos ha traído desde el coronavirus, hermanos, y también por tantas desigualdades crecientes. Por eso los conflictos políticos, sociales, económicos y financieros que existen, las guerras, la destrucción de toda la naturaleza, todo esto nos permite ver con tristeza y con desánimo. Y por supuesto, nos hace ver la oscuridad. En medio de tanta noche, hermanos, en medio de esa oscuridad, en medio de todos esos conflictos que podamos ver, nosotros estamos llamados a hacer luz. Amén, a hacer luz. Hemos recibido el don de Dios, la palabra, el reino. Somos la luz, hermanos, que hemos de transmitir al mundo. La gente, los pueblos de la tierra, hoy necesitan más que nunca esa luz. Por eso brillemos, hermanos, brillemos, llenos de esperanza, de alegría y de amor, en medio de tanta desesperanza, en medio de tanta tristeza, en medio de tanta violencia, en medio de tanto egoísmo, en medio de tanto desamor. Seamos la luz y brillemos, que así sea, hermanos. Amén. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, envió a los 72 discípulos como un anticipo y ensayo de esa misión universal. Acuérdense que comenzó después de la Pascua. Pero este envío hecho por Jesús nos hace ver la urgencia que Él tenía de que su mensaje llegara en todas partes. Por eso dijo, vayan por el mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. Así dijo Jesús. Para realizarlo, hermanos, en cuenta con la voluntad, con esa buena voluntad y vocación evangelizadora en cada uno de nosotros, que somos sus discípulos. Recuerda, hermano, hermana, recuerda que cuando hacemos el bien, estamos evangelizando. Y cada vez que nosotros ponemos en práctica lo que enseñamos a los demás, la fe verdadera crece en esta tierra. Pues, hermanos, las palabras convencen, pero solo los ejemplos arrastran. Amén. Oremos. Señor bendito, hoy te suplicamos humildemente que nos des la gracia de ser evangelizadores con fuego, con coraje, sin timidez, sin complejos, para anunciar en el mundo mediático de hoy, en este mundo de tantos conflictos, tu mensaje, sin pensar en prejuicios humanos, sobre todo en aquellos los que opinan y los en el que dirán. Pero también te pedimos humildemente que nos des la gracia de predicar con nuestro ejemplo de vida. Todo esto por la causa del anuncio del reino de Dios, del anuncio de los cielos. Amén. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.